Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar leyendo la Biblia el día de hoy, el segundo libro de Reyes en el capítulo 5, que nos habla acerca de el profeta Eliseo y Naamán. Esta también es una historia conocida de la Biblia, pero hay mucho por aprender en ella. Entonces voy a ir leyendo la historia y voy a ir explicando algunas cosas que quiero comentarle. Así, algo rápido, porque el capítulo es bastante largo, pero hay cosas que no quiero dejar de comentarles. Entonces, voy a empezar en el versículo 1 que dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Me voy a detener acá y quiero explicar algunas cosas importantes. Estamos viendo acá la historia de una persona que no es judía. Estamos acá viendo la historia de un sirio, de una persona, podemos decir, gentil, impía, que no pertenece al pueblo judío. Y de hecho estamos hablando acá de otra ciudad. No estamos hablando ni de Judá, no estamos hablando tampoco de Israel, sino que estamos hablando del territorio de Siria. En aquellos tiempos, en los tiempos en que estamos, en el contexto en el que estamos leyendo la Biblia ahora, Siria era una de las potencias de ese entonces, de ese tiempo. Era un país muy poderoso. Y en algunas versiones, quiero aclarar esto, en algunas versiones, otras versiones de la Biblia dice Asiria. En la que yo tengo ahora, en la Reina Valera 60, dice Siria. Y en unas versiones más actuales dice Aram. Pero es el mismo lugar. Quiero aclarar esto porque a lo mejor usted tiene una versión de la Biblia en la que dice Asiria, o dice Siria, o dice Aram. Pero estamos hablando del mismo territorio. Entonces, ¿por qué hay tres diferentes nombres? ¿Por qué se confundieron? No es eso. Y esto, mire, son cositas que yo he ido descubriendo a lo largo de los años. Pero en un principio, si yo leía un versículo en una Biblia que mencionara aquí Siria y en la otra decía Aram, entonces pensaría, miren, esta Biblia, una de las dos está equivocada. Pero la explicación es que el nombre de Siria proviene o es una derivación del nombre Asiria. Anteriormente se llamaba Asiria. Luego el nombre fue cambiado a Siria. Y esta palabra Siria es en griego. Y la palabra Aram es el nombre de la ciudad en el idioma arameo. Mire la importancia que yo siempre les menciono de haber leído desde el principio, desde el Génesis, toda la Biblia hasta el día de hoy, porque todos los nombres que aparecen registrados en las descendencias, en las genealogías, que son aburridas y que uno dice, ¿para qué me dicen tanta cosa? ¿Para qué quiero saber yo quién es el hijo de fulano y fulano? Ahora vamos a entender la importancia. Aquí hay un ejemplo más de por qué es importante no memorizar, pero al menos leer las genealogías, y ahorita vamos a entender para qué sirven. Además de otros ejemplos que ya hemos visto anteriormente. Mire, cuando dice aquí del rey de Siria, en las versiones que dice el rey de Aram, ya le expliqué que es lo mismo, solo que una está en griego y otra está en arameo, que si acaso le suena arameo, arameo era el idioma en el que hablaba Jesús. Mire, vamos a regresar al Génesis, en el capítulo 10, en donde nos habla de los descendientes de los hijos de Noé. Recuerde que después del diluvio, Noé se salvó junto con sus tres hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Vamos a hablar de uno de sus hijos, que fue Sem. En el versículo 22 dice, versículo 22 del capítulo 10 de Génesis, dice: los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Aquí está el nombre de Aram. Mire cómo continúa la historia. Siempre en el capítulo 10 de Génesis, pero ahora vamos al versículo 31, dice, después de que explica todas las generaciones y sus hijos y sus descendientes, dice:
Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, escuche bien, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias, dice el versículo 32, de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Aquí me está diciendo que habían diferentes lenguas, dependiendo de los hijos que tuvo. Cada quien se fue, pobló una ciudad, fundó una nación y tenía su propia lengua. Y de estas lenguas deriva el arameo. Volviendo al versículo 22, dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Bueno, del hijo de Sem, que se llamaba Arfaxad, si uno sigue leyendo la genealogía, llegamos hasta Taré, y después de Taré llegamos hasta Abraham. Y después de Abraham sabemos que sigue, ya es más fácil la historia con los patriarcas, ¿no? Abraham, que tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a sus 12 hijos, que fueron las 12 tribus de Israel, que al día de hoy forman la nación de Israel. Entonces todo empezó con Arfaxad. Este tuvo muchos hijos, no voy a mencionar todos los nombres, pero en su descendencia, en su genealogía, después Arfaxad llega a tener un hijo que se llamaba Taré, Taré tiene un hijo que se llama Abraham, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene a los 12 hijos, y esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Así, resumido, el pueblo de Israel de donde viene. Pero, Sem tuvo otros hijos, además de Arfaxad, como lo leímos aquí en el versículo 22. Y uno de esos otros hijos fue Aram, que se fue para otro lugar, fundó su propio país, su propia nación, con su propia lengua, que era la lengua aramea. Por eso el arameo es una de las lenguas más antiguas que existían, y en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, era uno de los idiomas que él hablaba. Y vamos a ver por qué Jesús también hablaba arameo, y esto lo vamos a entender conforme vayamos avanzando en la lectura, cuando veamos que el pueblo de Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, fueron llevados cautivos por los sirios y por los babilonios, y ellos hablaban en arameo. Entonces ellos adoptaron el idioma arameo. Bueno, esto ya es algo extra que les estoy contando, pero es para que vayamos entendiendo el contexto del por qué. O sea, no es casualidad. ¿Por qué Jesús hablaba en arameo? Jesús hablaba varios idiomas, entre ellos el arameo. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por los sirios y por los babilonios, el idioma principal, porque en ese tiempo ellos eran una potencia mundial, entonces el idioma que se hablaba era el arameo. Es como decir, ahora en la actualidad, por ponerle un ejemplo sencillo, una de las potencias del mundo es Estados Unidos. Muchos hispanos o de todos los países emigramos para acá a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros hijos empiezan a hablar el idioma oficial de acá, que es el inglés. Mi hija habla inglés porque es el idioma oficial de acá, pero conserva el español porque es el idioma que hablamos en casa. Esto fue lo que sucedió con los judíos, aunque aquí me estoy adelantando, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver. Esto es parte del segundo libro de Reyes. Pero esto fue lo que pasó con ellos cuando son llevados cautivos, tanto por los babilonios como por los sirios. Ellos, sus generaciones, los que van naciendo después, empiezan a hablar el idioma oficial del país al cual fueron esclavos, que es el arameo. Y también conservaban su idioma oficial, pues el hebreo. Pero es para que vayamos comprendiendo la historia, ¿no? Son detallitos importantes. Entonces, cuando venimos acá en el tiempo y estamos leyendo el segundo libro de Reyes, y aquí se nos cuenta la historia de este general llamado Naamán, estamos hablando de Siria. Esta historia no se trata ni de Judá ni de Israel, ni del reino del norte ni del reino del sur. Esta historia tiene lugar en Siria, en la nación de Siria, una nación muy importante que ya vamos a ver unos capítulos después, que esta nación conquista o se lleva esclava al pueblo al reino del norte primero, que es el reino de Israel. Entonces, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande, o sea, él era el jefe del ejército de ese país, era una persona importante. Pero aquí también dice algo, lo tenía en alta estima. ¿Quién lo tenía en alta estima? El rey de Siria tenía en alta estima a su general, ¿no? Del ejército. Pero mire por qué, aquí dice, porque por medio de él, por medio de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Aquí se está refiriendo, no es que el rey de Siria fuera cristiano, no es que el rey de Siria creyera en el Dios verdadero. Él era pagano, pero él había entendido que Jehová, el Dios de los israelitas,
le había dado las victorias. O sea, era una persona que entendía que los israelitas tenían un Dios poderoso. Entonces, en su forma de entender el poder de Dios, él decía, el Dios de los israelitas ha permitido que mi general llamado Naamán haya obtenido victorias en las guerras. Entonces lo quería, lo apreciaba. Interesante, porque aquí vemos que este Dios tiene, vamos a decir, respeto por el Dios de los judíos, por el Dios de Israel. Entonces dice, era este hombre valeroso en extremo, pero, mire, aquí hay un pero. Era un hombre valeroso, pero tenía una enfermedad, era leproso. Entonces, importante que entendamos esto, porque si uno, mire, al principio uno lee de corrido la Biblia y sobre todo cuando uno es nuevo no entiende estas cosas. Si uno lo lee así rapidito, uno pensará, es una historia que se está dando lugar en el pueblo de Israel y no entiende uno nada porque dice, si es leproso, ¿cómo es que era leproso y era general? Pero ¿qué sucede? La lepra era una enfermedad que para los judíos era una enfermedad inmunda. Esto lo vimos ya en Levítico, en Deuteronomio, en Números, donde están las leyes, ¿no? Que cuando una persona tenía lepra, ¿qué hacía el pueblo judío? ¿O cuál era la ley? Esta persona era expulsada del campamento y después, cuando ya el pueblo de Israel habitó en su ciudad, en la tierra prometida, en Canaán, entonces ya eran expulsados de la ciudad. No podían convivir porque la lepra era una enfermedad que se consideraba inmunda, era una enfermedad que era como úlceras en la piel, entonces tenía que estar fuera y se cree pues que no era una enfermedad incurable, ¿no? Entonces la gente que padecía de esto porque vivía en el exilio, o sea, formaban sus comunidades todos los leprosos, pero esto sucedía en el pueblo de Israel, en las 12 tribus, pero no para las naciones paganas, no para el resto de la población. Estamos aquí hablando de Siria, estamos aquí hablando de otro de los descendientes de Sem. O sea, al final todos eran familia. Recordemos que después del diluvio fue Noé y sus hijos los que poblaron toda la tierra. Entonces, al final de cuentas, ellos vendrían siendo primos. Los israelitas con los sirios pues son primos. Estamos hablando como al día de hoy, como decir los árabes con los judíos vienen siendo familia. Todos son de la misma rama. Igual nosotros también somos una rama injertada, pero venimos ¿de dónde? Todos venimos desde Adán y Eva y todos venimos de Noé y de sus hijos. Aquí el asunto es que no estamos hablando de una historia que haya sucedido en la nación de Israel o en ninguna de las 12 tribus o en el territorio de ellos. Esta es una historia que sucede en otro territorio importante, en una nación muy importante en ese tiempo, que era Siria, o Asiria, o Aram, como usted le quiera decir, como le quiera llamar, es lo mismo. Entonces, este rey tiene estima por este general que era leproso, pero como ellos no eran israelitas, no tenían las leyes de los israelitas, aunque fuera leproso, él podía trabajar, él podía convivir entre la gente, él estaba con su familia. Recordemos que no eran las mismas leyes. Esto lo aclaro porque si uno no lo ha entendido bien la historia, uno podrá confundirse y pensar, ¿cómo es que era leproso y era general? Él no era israelita, él no era del pueblo judío, él era sirio, él era de otra tribu, de otra nación, él pertenecía a Aram. Entonces ellos... Recuerden que ellas son naciones paganas, ellos se dedicaron a adorar a otros dioses, no al rey verdadero. La única línea de descendientes que adoraba al Dios verdadero era la descendencia de Sem a través de Arfaxad, a través de Abraham. Pero el resto de naciones no, pues ellos hicieron sus propios dioses, cada quien hizo su camino. Entonces, de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Es decir, los sirios ya empezaban a atacar a Israel y más adelante vamos a ver que se los llevan cautivos como nación. Pero aquí, mientras tanto, dice que ya iban e invadían en las ciudades o en los pueblos de Israel. ¿Y qué pasaba? Secuestraban a las muchachas, se los llevaban como esclavos. Entonces, dentro de esas esclavas que habían sido robadas, pues que se habían llevado cautivas, se llevan a una muchacha
a una muchacha que trabajaba con la mujer de Naamán. Esto me recuerda también a la historia de José el soñador. Se recuerda que a José sus hermanos lo vendieron como esclavo y después fue llevado a Egipto. Bueno, pues esta muchacha, mire, también fue llevada esclava. Después seguramente estos maleantes llevaban a la gente cautiva y la vendían como esclava en Siria. Entonces la gente compraba a las muchachas como para que les sirvieran. Esto fue lo que sucedió con esta niña, que mire, aquí no menciona su nombre. Y este es otro detalle importante. Solo dice que era una muchacha que servía a la mujer de Naamán. Sabemos que era una muchacha, o sea, era una adolescente posiblemente, porque no estaba casada, estaba soltera, era una señorita joven. Porque si hubiera estado casada, no se la hubieran llevado cautiva como esclava. O aunque se la hubieran llevado cautiva, aquí hubiera dicho que era una mujer. Pero aquí menciona que era una muchacha, era una señorita, era una adolescente. Mire, es importante saber, porque vamos a ver en el desarrollo de la historia que a pesar de que ella era joven, tenía conocimiento de Dios. El versículo 3 dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mire, este pasaje aquí nos está mostrando una fe tan grande de esta niña. Vamos a decir, una adolescente. Pero en sus pocos años de vida, ella seguramente había escuchado de los milagros, de los cuales ya hemos visto algunos, que el profeta Eliseo había hecho. Esta niña tenía conocimiento del poder de Dios a través del profeta Eliseo. Y no solamente tenía conocimiento, sino que prácticamente ella aquí estaba predicando. A veces no entendemos ese contexto o no entendemos que Dios nos puede usar de diferentes maneras. Y aquí esta niña fue usada por Dios por abrir su boca, por hablar, por decir. A veces como cristianos nos quedamos callados y no contamos de las maravillas y los milagros y del poder de Dios. No necesariamente porque hayamos visto un milagro en nuestra vida, pero si hemos visto que Dios ha hecho milagros en otra persona, ¿por qué no ir y contarle al que necesita un milagro de que hay un Dios que puede ayudarle en esa necesidad que tiene? Y esto fue lo que hizo esta muchachita. Lo único que ella hizo, mire lo que ella le dice a la esposa de Naamán. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué buen corazón el que tenía esta niña. A pesar de ser esclava, a pesar de estar sirviendo a gente que era impía, ella tuvo compasión de su amo, tenía respeto. Fue una mujer, una niña íntegra. Es que me recuerda mucho el paralelo de José, que José a donde iba todo prosperaba, porque vemos el corazón noble. Otra persona, otro hubiera sido, si lo ponemos en la actualidad, uno mira que su jefe está enfermo, uno es cristiano y uno dice que se muera. No le decimos, mira, si tuvieras fe, si creyeras en mi Dios, si puedo orar por ti. Ah, no, pero como es nuestro jefe, sentimos que somos esclavos y decimos, ay, eso le pasa por malvado, por tener tanto dinero, tan avaro, por explotador. Somos así los seres humanos. Pero vemos el corazón aquí de esta niña. Es que por eso la Biblia nos da ejemplos una y otra vez de cómo debe ser nuestro comportamiento como cristianos. Y esta niña, vemos su corazón, que ve que podemos aquí decir que el hombre que la tiene de esclava, ella a pesar de que era esclava, ella tiene, podemos decir aquí hasta amor por su prójimo, porque le está diciendo a la esposa que era con la que se relacionaba, porque era la sirvienta de la esposa, era la sierva de la esposa de Naamán, y le dice, ay, si mi amo tan solo fuera con el profeta. Y le dice, él lo sanaría de su lepra. Es que no le dice tal vez, dice, afirma, el profeta lo sanaría de su lepra. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Esto es muchísimo dinero. Yo estaba investigando cuánto era un talento de plata o cuánto valía en la actualidad. Entonces encontré que un talento era aproximadamente 34 kilogramos de oro o de plata, dependía de cuál fuera el talento, y que el valor en la actualidad sería de unos $6,600. Así que imagínese usted, páselo a la moneda en la que usted esté, en la que usted vive en su país, multiplíquelo, pero en dólares sería aproximadamente más de $6,000. Y aquí dice que no llevaba uno, sino que dice que llevaba 10 talentos de plata, o sea, llevaba una fortuna.
en plata. Y no solo esto, llevaba 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Eso era carísimo, llevaba una fortuna. Y aquí vemos también el aprecio que tenía el rey de Siria por su general. Tanto así que quería que se sanara. Y le dice, mira, ve a Israel. Y haz como te han dicho y lleva estos presentes. O sea, está apoyando a su general. A su general, sí, el general del ejército. Entonces le dice, salió pues él llevando consigo todo esto, tomó cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y ahora miremos aquí la respuesta en el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Ay, mire, esta reacción del rey de Israel nos muestra definitivamente que no tenía nada de fe, que no conocía a Dios, que no tenía fe ni en Eliseo ni en los milagros que él hacía, que Dios hacía por medio de Eliseo, porque él lo que piensa es, me están mandando a que sane a un leproso. Y él sabía que la lepra era una enfermedad que no se curaba. Y seguramente sabía pues que en Israel el leproso era expulsado fuera porque no tenía remedio, estaba desahuciado. Entonces para él, el que llegara este general Naamán con estas cartas de parte del rey era como una excusa de parte del rey para provocar una guerra. Porque al no poder sanarlo, entonces el otro se iba a enojar e iba a iniciar una guerra. Así es como lo ve el rey de Israel desde su lado humano, pero definitivamente porque no tiene fe en Dios. Vemos después aquí en el versículo 8 la respuesta de Eliseo, porque dice aquí, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, y con toda la razón, le dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, a lo mejor tú no crees, por eso estás rasgando tus vestidos, pero ¿sabes qué? Dile, mándalo conmigo, que yo voy a hacer que se dé cuenta que hay un profeta en Israel que sirve al Dios verdadero. Y la gente va a ver, los de Siria se van a dar cuenta, el rey de Siria va a saber que hay Dios en Israel, que es un Dios todopoderoso y que tiene el poder para sanar. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, voy a ir un poco más rápido acá porque si no el versículo es muy largo y se me va a alargar el video, pero voy a tratar de hacerlo más rápido. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aquí vemos el orgullo. Por eso la escritura dice que Jehová al altivo lo mira de lejos. Y esto nos tiene que servir a nosotros para dejar nuestro orgullo. Porque aquí vemos que Naamán quería ser sano, pero quería ser sano a su manera. Él ya se había imaginado la escena. Él pensaba que por ser general del ejército de Siria iba a ser recibido por el profeta, como que él merecía ser recibido por el profeta y que lo tomaran en cuenta, porque él no era cualquier persona. Y él en su mente decía, él va a hacer una curación, va a poner mi mano y va a ser de esta manera. Y muchas veces nosotros pensamos así, queremos que Dios nos haga un milagro, pero queremos que el milagro lo haga a nuestra manera, a nuestro parecer. Pero ¿sabe qué? Dios hace como Él quiere, porque por eso es Dios. Y si yo quiero un milagro, pues que lo haga como Dios quiera, pero que lo haga. Ah, no, pero nuestro orgullo nos hace ser muchas veces como Naamán, que terminamos enojados. Pero aquí también vamos a ver la importancia de la intercesión. Primero, la intercesión de esa muchacha que ni siquiera tiene nombre. No tiene nombre, no queda registrado quién fue, pero Dios sí sabe quién fue. Por eso nosotros cuando hagamos el bien, no nos cansemos de hacer el bien, dice la Escritura. No nos cansemos de hacer el bien. No importa si nos lo reconocen o no, porque Dios tiene todo anotado. A Dios no se le pasa nada. Así como esta muchacha que al día de hoy usted y yo no sabemos quién fue porque no menciona aquí el nombre, ni de qué descendencia, ni de qué tribu. Pero Dios sí sabe y seguro que ella está gozándose en el cielo porque hizo una buena obra y sirvió como intercesora. Y luego vemos acá que no solo ella, en el versículo 13 dice,
Mas sus criados, los criados de Naamán, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La importancia de la intercesión. Vemos que los criados, después de que ven la actitud de su señor, de su amo, se le acercan y dicen: si te hubieran pedido una cosa más difícil, ¿no lo habrías hecho con tal de sanarte? ¿Qué te cuesta ir y zambullirte ahí en el Jordán? Si solo te está pidiendo algo sencillo, hazlo. Lo estoy diciendo con mis palabras, ¿verdad? Pero vemos aquí la importancia de interceder. Otro detalle importante también es que ya vimos que la muchacha esclava intercede hablándole a la esposa, diciéndole que hay un profeta en Israel que puede sanar a su amo Naamán. Y ahora vemos a los otros criados también de Naamán diciéndole: Padre mío, miren la forma que se expresan de su amo, de su señor. Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuándo más diciéndote: lávate y serás limpio? Vemos el respeto con el que sus trabajadores, sus esclavos, sus siervos se dirigen a Naamán. Y esto me habla a mí también del carácter de Naamán, que a pesar de ser un impío, que a pesar de ser un líder del ejército, seguramente era un buen hombre. Era un hombre respetado por sus esclavos, seguramente los trataba bien, era un hombre noble, con principios, aunque no conocía a Dios. Y así hay mucha gente en el mundo que uno conoce, gente que quizá uno dice: ay, no es cristiana, hablando de religiones, ¿verdad? Porque para mí la religión no existe, sino la relación con Dios. Pero hay mucha gente que por eso se mantienen hasta el día de hoy las diferencias y las guerras, que porque, no es que no es cristiano, no es que porque es católico, no es que es testigo de Jehová. Hay gente muy buena en el mundo y no le toca ni a usted ni a mí juzgarlos. Dios a su tiempo va a trabajar con cada uno de ellos. Y aquí yo pienso, ya mi interpretación personal y algo que he escuchado y leído, que Naamán era un hombre justo seguramente, porque si no, sus criados no le hubieran insistido, no hubieran intercedido por él, hubieran hecho lo que le mencioné hace unos momentos. Ay, si este no quiere hacerlo, pues que se quede así. Vámonos ya de regreso, no quiere hacerlo, que no lo haga. No, pero sus criados van con él, se le acercan y le dicen con respeto: Padre mío, pues ¿qué te cuesta hacerlo? Ya venimos hasta aquí, no te está pidiendo cosa difícil. Esto muestra el aprecio que tenían por su amo. Y esto nos muestra también a nosotros que tenemos que ser, si estamos en una posición en la que somos líderes, en el que somos jefes, dueños de empresa, tenemos una posición en que enseñamos a otra persona, alguien es maestro, alguien está en un trabajo en el que tiene subordinados a su cargo, en una fábrica, en lo que sea. Si es una persona que está a cargo de otras personas, que seamos personas nobles, firmes, estrictas, por supuesto, pero que tratemos bien y con respeto al prójimo. Y si estamos también del otro lado, nos toca ser subordinados, nos toca ser trabajadores, nos toca estar debajo de la autoridad de otra persona, que también les tratemos con respeto y con amor al prójimo, porque para eso nos mandó Dios, a que nos amemos unos a otros. Entonces, después de esto, él descendió, se zambulló y vemos de que, mire qué hermoso, su carne se volvió como la carne de un niño. Y este es un milagro que después, yo no sé si usted sabe lo que es la lepra. Si no, no voy a poner imágenes en el video porque no son muy agradables, pero si usted tiene la curiosidad, busque en internet, váyase a Google y ponga ahí en imágenes qué es la lepra. Y busque las imágenes y usted va a ver que no es nada agradable. La piel en muchas ocasiones es como que la piel se va muriendo, partes de la piel se van cayendo, está la carne viva, se caen pedazos por ejemplo, de la oreja, se cae la oreja. En fin, es una enfermedad terrible que se supone que ya está erradicada en la actualidad, aunque se cree que todavía hay algunos casos que puedan existir. Pero después de tener esta piel así tan en una situación de descomposición tan horrible, con llagas, con cicatrices seguramente, con mal olor, después de que su carne dice que fue como niño, es que usted puede ver la piel de un niño, vaya uno de adulto, ya su piel ya se pone seca, reseca, grasosa, pero la piel de un niño es perfecta. Usted ve a un recién nacido y usted lo toca y esa piel es lo más fino que pueda haber, tan delicada. Y se imagina usted a Naamán después de que sale del río y ver su piel transformada. Es que no fue poco, es un milagro enorme el que hace aquí el profeta Eliseo. Y volvió al varón de Dios,
Y volvió Naamán al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Mire, se convirtió. Después de este milagro, se convirtió este hombre. Bueno, convirtió, me refiero a los que somos cristianos evangélicos, le llamamos la conversión, cuando una persona nace de nuevo y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero si lo queremos ver en términos más generales, pues este hombre dejó a sus dioses ajenos, dejó de ser politeísta y empezó a adorar a nuestro Dios, a Jehová, al único Dios verdadero. Perdón. Entonces, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Estaba tan agradecido que quería darle algo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Aquí el profeta no lo quiso aceptar porque no quería como que quedara pagado, ¿no? El milagro. Dios hizo el milagro y punto. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Dejó a sus dioses, los dejó. En esto perdone Jehová a tu siervo. Otro detalle importante que vale la pena mencionar, versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, Rimón era uno de los dioses de los sirios, para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo. Dice que cuando mi señor el rey, recuerde que él trabajaba para el rey de Siria, entonces él tenía que acompañar al rey al templo. Entonces aquí dice que Jehová lo perdone cuando el rey entre en el templo de Rimón para adorarlo y se apoyare sobre su brazo. Si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, aquí el profeta le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Aquí vemos que hay situaciones en las que uno como cristiano tiene que estar en medio de la gente impía, en medio de la gente que no cree en Dios, hacer cosas que a Dios no le agradan, pero porque no nos corresponde a nosotros y porque es inevitable en ese momento participar de algunas actividades, pero que Dios lo perdone, dice aquí Naamán. Mire, yo le voy a poner, bueno, quería poner un ejemplo personal, pero no, porque es algo muy privado y que involucra a otras personas, pero no quiero entrar en detalles, pero es que no se me viene a la mente otro ejemplo que poner. Pero quizá en otra ocasión pueda traer algún estudio sobre este tema y le voy a explicar cuando hay excepciones, cuando a veces alguien es temeroso de Dios, pero a lo mejor en su trabajo no es algo que agrade a Dios, pero en ese momento y en esa circunstancia, por algún motivo, Dios pone a esa persona en ese lugar. Entonces, es algo aquí un poquito más complicado, no me voy a meter en eso mejor. Pero el punto es que aquí vemos que Naamán se convierte, cree en el Dios de Israel y pide perdón de antemano cuando le toque que acompañar al rey de Siria, porque es su rey, es su jefe, tiene que estar con él, y cuando le toque que acompañarlo para adorar a sus dioses, que Dios le perdone, pues si tiene que ayudar al rey a apoyarse y a inclinarse ante el otro rey. Y vemos aquí que el profeta le dice: ve en paz. El resto de la historia lo voy a resumir. Jesse, que era el criado de Eliseo, tiene ambición, tiene avaricia, y cuando mira que el profeta Eliseo no acepta ninguno de los regalos de Naamán, después a escondidas en su mente, que a escondidas, ¿verdad? Pero Dios todo lo ve, se va y le pide a Naamán, que le miente, le dice que el profeta cambió de opinión, que le llegó visita, que necesita algo de él, y pide que le dé un poco de los tesoros que llevaba. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Versículo 23, versículo 26, voy a leer ya, la parte cuando Jesse regresa con Eliseo. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, le está diciendo Eliseo a Jesse. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Aquí termina la historia y vemos cómo, por la ambición de Jesse, de como el profeta no quiso recibir ninguno de los regalos que Naamán traía, pero la ambición de Jesse hizo que mintiera y fuera tras Naamán y le pidiera cosas. Cuando regresa, Jesse en su mente piensa que pues nadie me vio, el profeta no se dio cuenta. Mas el profeta, recordemos que era como uno de los representantes de Dios en la tierra, así como el sacerdote. Entonces el profeta hablaba en nombre de Dios, y en este caso Dios le reveló a Eliseo lo que estaba pasando. Y aquí también nos da un ejemplo.
mira, por ser ambicioso, la enfermedad que él tenía te la voy a pasar a ti. Esto nos dice a nosotros, no seas ambicioso. Cuando dice la lepra se le pegó y es blanco, se puso blanco como la nieve, es porque en algunos casos el tipo de la lepra hace que la piel se ponga como blanquecina, los pigmentos de la piel se pierden, entonces se torna blanco. Entonces por eso es que termina diciendo así, que su piel se tornó blanco como la nieve, pero no es que se volvió blanco, sino que esa era uno de los síntomas de la enfermedad de la lepra, que también incluía, como dije anteriormente, llagas, pústulas y muchas cosas más. Pero aquí lo importante es que debemos de tomar para nosotros es que no debemos ser altivos, en primer lugar, como fue Naamán, sino que debemos humillarnos, que fue lo que hizo después Naamán. Se humilló y aceptó lo que el profeta le decía, obedeció, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Recordemos que hay una parte en la escritura que dice, si mi pueblo me buscase y se humillare, mire, y buscar en mi rostro y de todo corazón se volvieran a mí, de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Dios quiere, no es que como que Dios quiera, cuando dice humillar, no se trata de humillar en el caso de, ay, Dios me quiere como un esclavo y que esté a sus pies. No, Dios quiere que tengamos respeto, temor, amor, que nos humillemos ante Él. Si lo queremos ver desde la percepción que tenemos como seres humanos, que dice, ay, yo no me voy a humillar ante este hombre. Pero cuando se trata de Dios, es que Dios es Dios, pues. Prefiero humillarme ante Dios que ante los hombres. Si lo miramos desde este caso, desde el concepto que tenemos como humillación para nosotros los seres humanos. Y entonces aquí vemos que la ambición de Jesse de querer ser exaltado, de querer tener dinero y posesiones materiales, lo lleva a ser humillado. Por ser altivo, fue humillado. Naamán, después de ser altivo, se humilló y fue exaltado. Mire cómo trabaja Dios, ¿no? Por eso tenemos que ser humildes. Bueno, gracias por acompañarme. Yo sé que el video se hizo un poco largo, pero creo que era necesaria la explicación en este pasaje tan importante de uno de los milagros que hace aquí el profeta Eliseo. Y vemos también la importancia de esta niña, que aunque no tiene nombre, tuvo lugar importante en la historia y quedó registrado en la Biblia. Y no importa si está en el anonimato, hagamos el bien sin mirar a quién. Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día.